Muy bueno. Mi nombre es Sorángela Murillo, soy licenciada en Física de la Universidad Pedagógica, especialista en dificultades del aprendizaje, docente de la Secretaría de Educación hace 27 años y en la actualidad me desempeño como coordinadora de primaria y primera infancia aquí en el Colegio Miguel de Cervantes Saavedra en la localidad de Ucea. Ok, perfecto. De acuerdo a las preguntas, quisiera que me planteara, ¿me repite su nombre? Perdón. Sorángela. Ok, Sí, perfecto. Bueno, el trabajo a realizar es un trabajo investigativo acerca de los derechos humanos que obviamente están representados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Iniciando, me gustaría que me ayudaras con la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos resolver el tema de derechos, de qué es derecho humano o qué es la vida o dignidad humana? bueno, si nosotros hablamos de la vida, pues como tal, nosotros sabemos que todo ser vivo, ¿cierto? Nace, crece, se reproduce, muere. Luego todo ser humano tiene derecho a cumplir todo ese ciclo con dignidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del derecho a la vida, es como poder disfrutar con todas las ganas de educarse, de vivir dignamente. Ok, sí señora. Bueno, de acuerdo a al segundo problema, podríamos, ¿qué problema plantearías o qué experiencia has vivido acerca del derecho a la vida o la dignidad humana? ¿Cómo podríamos, qué condiciones o cómo podemos mejorar o qué alternativas brinda siendo la coordinadora de la institución educativa Miguel Cervantes Saavedra? Bueno, digamos que como coordinadora en un colegio como este, es un colegio público, nosotros garantizamos el derecho a la vida, a la dignidad humana de nuestros estudiantes, cuando les permitimos vivir en libertad, pero respetándole sus derechos fundamentales, ¿cierto? El de la educación, viviendo los valores como el respeto, la solidaridad, el sentido de pertenencia, el que los niños aprendan a vivir en comunidad. Ellos tienen que aprender que cuando se están golpeando, están de una u otra manera vulnerando el derecho a la vida, porque se pueden accidentar y pues maltratar, y entonces ahí uno no es exento de que en un accidente puedan perder esa vida, puedan sufrir alguna lesión que luego les impida desempeñarse bien en comunidad. Entonces nosotros a diario con pequeñas cositas, pues les damos a entender y les demostramos a nuestros estudiantes que la vida hay que vivirla con intensidad, pero siempre recordando que no estamos solos, sino que vivimos en comunidad y que somos dignos de vivir bien, dignos de estar limpios, dignos de que me respeten, que me traten bien, que me traten con cariño, porque soy un ser vivo, un ser humano que necesita vivir dignamente. Ok, por último, para concluir y resolver, ¿qué problemas, qué problemas has tenido y cómo se ha resuelto estos tipos de situaciones o problemáticas con algún estudiante o personalmente? Bueno, en general, cuando trabajamos aquí en el colegio, lo que se llama, lo que tiene que ver con el maltrato o con la forma brusca en que se tratan a los niños, aquí se les trata con cariño. Aquí se les enseña a que escuchen, a que la violencia no es la forma de solucionar los problemas, que la violencia genera más violencia. Entonces, que si se quieren, ¿cierto? Se respetan. Y si yo me respeto a mí misma, yo respeto a los demás. Entonces, aquí en esta coordinación, en este colegio, lo primordial es ante todo el diálogo y la escucha, para que ellos aprendan que a pesar de que son niños, de hecho son seres humanos que merecen un trato digno, pero que ese trato digno comienza por ellos mismos. Ok, señora coordinadora, yo agradezco antemano su apoyo y por su prestación a este diálogo tan importante que es el tema de los derechos humanos, la problemática y cómo podemos resolver cotidianamente las situaciones y los problemas que se nos presentan constantemente.
No siendo más, agradezco al Colegio Miguel de Cervantes Saavedra por el apoyo y por las entrevistas que el día de hoy realicé, el cual serán pues obviamente vistas por mi profesor y obviamente pues en YouTube serán vistas por miles de personas, el cual dará nuestro visto bueno. Muchas Muchísimas gracias, gracias. muy amable. Que estés muy bien. Feliz. A continuación, el profesor presentará, él es de la asignatura Ciencias Sociales. Ciencias Sociales y Filosofía. Exactamente. Buenas tardes para todos, mi nombre es Daniel Carreño, soy licenciado en Filosofía e Historia en Ciencias Sociales, magíster en Pedagogía y Docencia Universitaria. Ok, profe. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se creó el 10 de diciembre de 1948 en Francia, como el profe conoce, la Declaración Universal se basa en 30 artículos, ¿cierto? La primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿qué entiende por derechos humanos y cuáles de los derechos humanos que están consagrados en la Declaración Universal es como el más importante o el que más le gustaría y por qué? La importancia y la relevancia de los derechos humanos se debe resaltar, bueno, su merced me menciona que a partir de 1948, retrocedamos un poco más en el tiempo, vamos a 1789 cuando hay una especie de declaración juramentada en la Ilustración, reglamentada también por Immanuel Kant. ¿Listo? Pero pues, ¿cuándo le damos importancia a los derechos humanos y cómo son inherentes al ser humano? ¿Por qué son importantes para nosotros los seres humanos? A partir del 1948, finalizada la Segunda Guerra Mundial, nosotros tenemos que darle prevalencia a todo lo que está sucediendo y que sucedió en las primeras grandes guerras que ocurrieron en la parte europea. Es importante resaltar que la Organización de Naciones Unidas declara y a partir de esa declaración del 48, todas las leyes, decretos y normativas que se establecen en diferentes países del mundo tienen que utilizar esa ruta que se establece. Entonces, resaltemos que si fuera por un origen nato, nosotros los seres humanos tenemos derechos declarados, sin necesidad de documentos. Pero la implementación, lastimosamente, pues no es a cabalidad en el 100% del planeta. Recordemos que nuestra Constitución de 1991 declara y se adhiere a algunos derechos, resaltando el derecho a la vida, y pues me gustaría hacer esa mención correspondiente, el derecho a la vida, que pues lastimosamente en un país como Colombia, que tiene 76 años ya de conflicto armado, no ha tenido la suficiente fortaleza para hacerse respetar. Recordemos que tenemos desplazamiento, ese desplazamiento conlleva una violencia que se establece en algunos campos específicos de zonas rurales, zonas urbanas, en zonas rurales más envalentonados por temas guerrilleros, por temas paramilitares, en zonas urbanas por BACRIM, y pues lastimosamente ese derecho a la vida, que se supone que para mí, si tú me preguntas, el más relevante, debería ser una garantía estatal, no es posible. Como Estado colombiano no lo podemos garantizar. Sin embargo, sí es necesario buscar los mecanismos, por eso nosotros como docentes en los diferentes estamentos públicos distritales, nosotros lo que hacemos es tratar de buscar que los chicos a partir de una cátedra construyan paz. Ok, profe, perfecto. ¿Qué mecanismos utilizaríamos viendo las circunstancias que se presentan constantemente con el derecho que acaba de plasmar, que es el derecho a la vida? Es uno de los derechos fundamentales y que, pues, como lo dice el profe, constantemente se está vulnerando ese derecho. ¿Qué alternativas o qué experiencias has tenido, no sé, de pronto con alguno de sus estudiantes o alguna problemática que hayas vivido y cómo lo puedes comentar y cómo podríamos solucionar ese problema, no solamente defendiéndonos contra la constitución política o como Estado social de derecho que somos, sino qué otra estrategia de pronto podríamos plantear para que ese derecho realmente no se vulnere como ha sido durante años atrás y décadas atrás, el cual el profe pues acaba de mencionar. Bueno, nosotros en la parte educativa, nosotros en la implementación de un currículo, en la implementación de un plan estatal, no solamente a nivel institucional, sino es algo estatal, tratamos de implementar diferentes situaciones como la resolución de conflicto.
¿Por qué la resolución de conflicto la voy a vincular al derecho a la vida? Por una sencilla razón, porque los conflictos generalmente tienen una tendencia a desembocar cuando estamos en diferentes contextos, por ejemplo, de dificultades sociales, de dificultades económicas, puede estallar en una serie de violación al derecho a la vida. No siempre, pero es la principal situación que nos está enfocando a una violencia constante. Las desigualdades económicas de este país, obviamente su merced las puede evidenciar. Si te pongo un ejemplo, vamos a utilizar a nuestros estudiantes que son extranjeros, en su gran mayoría venezolanos. Como tal, ellos han tenido unas dificultades con el tránsito migratorio. Colombia es un país que alberga ya casi 5 millones de personas provenientes de Venezuela, y el rechazo constante y la aceptación en algunos aspectos referentes de aquellas personas, pues lo que hace la sociedad colombiana es mitigar y observar cómo es el comportamiento, cómo generamos violencia y cómo se puede evidenciar que hay violencia. Muchas personas que vienen de diferentes partes, mencionando lo anterior desde lo venezolano, no consiguen un empleo digno, no consiguen una vivienda digna, no tienen las mejores condiciones económicas, y esto es un agravante en un país que también tiene sus propios desplazados internos, que tampoco se le genera un empleo estable al campesino, a la persona de bajo estrato socioeconómico colombiana. Entonces aquí hay un choque, porque como somos docentes, nosotros evidenciamos que llegan chicos muchas veces que son señalados por los propios estudiantes colombianos en diferentes situaciones. Ahí nosotros tenemos que implementar mecanismos, como su merced mencionaba, ¿qué mecanismos implementamos? Entonces está primero la aceptación del otro a partir de un currículo que se tiene que transformar, porque pues nuestra Ley General de Educación 115 pues establece una normativa obviamente 100% que está centrado en el aprendizaje significativo entre comillas, pero pues también tiene que enfocarse y fortalecerse en la parte de resolución pacífica ciudadana, tratar de entender la situación de diferentes personas, y esa es la idea con los niños, que aprendan a conocer el contexto y a desarrollar empatía y gratitud con los demás sin importar su nacionalidad. Ese es un ejemplo que generalmente nosotros vemos, venga, algo está pasando con el tema de la migración, con el tema del señalamiento, el tema de las dificultades que tienen muchas familias venezolanas aquí en Colombia. Tengo padres de familia que lastimosamente han perdido la vida, se les ha vulnerado su derecho, simplemente por su propia nacionalidad. Yo podría hacer la mención porque es el testimonio de muchos niños. No sabemos cuál sea el trasfondo realmente, cuál fue el hecho violento que conllevó a ese fatal final. Ok, sí, señor. Entonces, para terminar, profe, me gustaría preguntarle lo último. Vemos que tiempos atrás hubieron problemáticas de las sentencias, como fue el Partido de la Unión Patriótica, la toma de Palacio de Justicia y el tema de la periodista Ginette Bedoya. Cada uno de ellos, pues, obviamente se les vulneró de cierta forma la libertad de libre expresión, el derecho a la vida fundamental, como lo acaba de plasmar el profe. ¿Qué alternativas o qué caso has vivido como profesor con sus estudiantes en el cual, digámoslo, plantee algún problema o alguna situación que haya vivido, ejemplo, la periodista Ginette Bedoya, que fue abusada sexualmente por paramilitares, o en el caso del Partido de la Unión Patriótica, en el cual pues crearon un miembro precisamente para fomentar el tema de la paz y buscar otras alternativas diferentes al fuero? En el tema, por ejemplo, de la Unión Patriótica, se puede evidenciar que hay un exterminio, hay un encubrimiento del Estado, muchas veces minimizando la situación que se presentó. Si tú me traes a colación, si he vivido alguna situación cercana referente a este tipo, por ejemplo, mencionabas el abuso vejamen que vivió la periodista Ginette Bedoya. Estamos en un colegio que pues obviamente recibe diferentes casos de situaciones en donde aparentemente hay una especie de abuso psicológico, abuso sexual en algunas personas que vienen desplazadas por la violencia. Tenemos estudiantes que vienen del Caquetá, que vienen de la zona del Urabá, y pues se puede resaltar también que se ha tratado de constituir y desarrollar una mimetización de los derechos para que estas personas conozcan y se vinculen a una vida social con trabajo de orientación
y psicología. Ok, profe, agradezco su participación y pues gracias por contestar cada una de las respuestas acerca de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. No sé si tienes algo más que agregar o decir algo ante pues, la gente que va a ver el video y va a ser difundido. Es importante que nosotros como ciudadanos colombianos todos contribuyamos para fortalecer los derechos humanos en general. Yo hice la mención en este video sobre el derecho a la vida, pero el derecho a la educación y la salud también son fundamentales para la construcción de esa sociedad que ojalá en unos años, generación tras generación, podamos reconstruir, porque siento que estamos en una sociedad que se ha deconstruido, que eso es importante también mencionar. Ok, Muchas gracias. muchas gracias, profe, a usted. Buenas tardes. Nos encontramos en el Colegio Educativo Distrital Miguel Cervantes Saavedra. A continuación, voy a hacerle la entrevista a la psicóloga. ¿Me recuerda su nombre? Laura Tatiana González. Ok, Laura. Bueno, De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los derechos fundamentales para mí, el cual me tocó exponer desde el principio del semestre, fue el derecho a la vida y a la dignidad humana. ¿Cómo podrías tú definir el derecho a la vida o dignidad humana? bueno, para mí la dignidad humana es tener la posibilidad de tener elementos para un buen desarrollo, ¿sí? Es tener trabajo, es tener socialización con las otras personas, es tener todas estas posibilidades que hacen que una persona pueda desarrollarse de la mejor manera y que siempre tenga un futuro. Para mí esa es la dignidad humana. ¿Listo? Ok, de acuerdo a al segundo problema planteado, ¿qué experiencias has tenido, de acuerdo aquí a la institución educativa Miguel Cervantes Saavedra, o qué métodos has utilizado en el tema relacionado con la dignidad humana o la vida? ¿Qué problemas o causas ha tenido con sus estudiantes o fuera del colegio? Bueno, yo creo que más allá de verlo como solamente en el contexto del colegio, lo vemos en macro contexto como Bogotá, como ciudad, y es el reconocer los derechos de los niños, ¿sí? Es el reconocer que la dignidad humana también está en ellos, ¿sí? Es el hecho de que debe haber un buen trato entre padre e hijo, que pues realmente es muy difícil que se genere más porque hay digamos que un imaginario del castigo físico. Entonces, eso también yo creo que es una de las grandes problemáticas que uno ve, que pues terminan justificando el castigo físico. Pero digamos que es en forma general, o sea, es una perspectiva, una situación que pasa en todo el país, que pasa en toda Latinoamérica y pues es algo que pues está muy presente. Ok, perfecto. Ya por último, para terminar la entrevista, ¿cómo podríamos mejorar o qué alternativas podríamos brindar o solucionar? Aparte de las alternativas que tenemos, que podemos expresarnos libremente, podemos tener como Estado social de derecho, tenemos el derecho fundamental a, a interponer digámoslo, un proceso, una tutela o una acción judicial que defienda nuestros derechos. ¿Sí? El Estado y tanto la Constitución defiende y garantiza, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el respeto por estos derechos. Yo creo que es, digamos que muy difícil porque se están haciendo muchas acciones frente a esa situación, no es que no se hagan, pero es muy difícil eh, como generar un impacto social y cultural que permita el reconocimiento de estas prácticas que pueden frenar el desarrollo de un menor o como parte de un derecho a la dignidad humana. Creo que casi nunca se percibe de esa manera. ¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo? Pues digamos que es un trabajo colectivo entre las instituciones y también la sociedad en sí. Nunca hay que olvidar eso. Y el hecho de darles herramientas y de buscar otras estrategias
para que ellos mismos reconozcan qué es lo que funciona y qué es lo que no en el buen trato frente a todo el mundo. O sea, digamos que no es solamente los niños, sino frente a todos, así seamos adultos también. Creo que es algo que debemos de buscar de forma general. Ok, qué mensaje le darías a los padres de familia respecto aquí a la institución educativa frente a los problemas que conoces constantemente de los niños y las niñas? Digamos que yo diría que reconocer en sus niños el hecho de que son personas en desarrollo y que de por sí de esa manera significa que tienen los mismos derechos que nosotros y que necesitan del buen trato. Ok, Laura, agradezco su amabilidad. También agradezco a la institución educativa Miguel Cervantes Saavedra por brindarme la oportunidad y el espacio de poder entrevistarla y de poder realizar efectivamente la tarea a realizar, que son los derechos humanos, las problemáticas y las conclusiones, pues que obviamente ya se están dando. Muchas gracias por su aporte y por su interés. Muy amable.